Sí, tienen mi autoridad. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este que es el espacio de diálogo, interacción con los miembros de la comunidad científica dedicada al estudio de la comunicación, la cultura digital, la transformación digital de las organizaciones, el mundo del entretenimiento, la mercadotecnia y bueno, pues un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico posgrados de la Facultad de Comunicación, en nombre de nuestro director, el maestro Joshua Garritz, les saluda y les agradece que estén el día de hoy sintonizando este que es pues el espacio conversacional que hemos creado dentro del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación y en el cual pues nos encontramos mi querido colega, el doctor Alejandro López Novelo, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestra audiencia. Y pues nada, ¿no? Hoy me parece que es uno de esos días en los que será muy enriquecedor en muchos sentidos, sobre todo por el invitado que tenemos, ¿no? Que, pues, que lo veremos más adelante. No solamente es experto en el área del derecho y de la historia, sino también es una persona muy joven con una trayectoria ya muy sólida como investigador y siempre es grato platicar con Carlos, ¿no? Entonces me parece que nos espera una mañana muy rica, como lo decía, y con una temática también sumamente atractiva e interesante, ¿no? Desde la perspectiva jurídica que seguramente Carlos nos va a compartir. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenido, querido Carlos. Gracias por invitarme, doctor Alejandro Novelo, y gracias al doctor Jorge Hidalgo también por invitarme, y yo aquí encantado de compartir con ustedes. Al contrario, Carlos, para nosotros es un honor tenerte el día de hoy aquí con nosotros en este espacio que seguramente muchos se estarán preguntando sobre la vinculación entre el mundo de la comunicación, el entretenimiento y la cultura jurídica y sobre todo con los estudios sociales también de representación, que es parte de lo que vamos a estar dialogando el día de hoy. Yo creo que es un tema fundamental para nuestro conversatorio, sobre todo porque hemos insistido mucho en que la cultura del entretenimiento necesita estos nuevos enfoques, aproximaciones, para darle, pues obviamente también mucho más validez a los estudios y a las investigaciones que se están realizando y sabemos que existe una gran tradición dentro de los campos disciplinarios de las ciencias sociales en el estar dialogando precisamente con los objetos culturales, ¿no? En este caso, un objeto cultural que para nosotros es fundamental, como lo es el cine, ¿no? Esta gran industria audiovisual, pues que nos ha permitido entender mucho vamos a decirles, los movimientos sociales que se pueden dar dentro de un país, las preocupaciones, las angustias también de los ciudadanos, e incluso me hace pensar un poco en esta gran frase que tenía Carlos Monsiváis, ¿no? Como cuando se refería a las telenovelas, pero yo creo que es también en torno al cine, como un educador de la sensibilidad de muchos de los mexicanos, ahí estuvimos, ¿no? Formando nuestras emociones a través de las representaciones que tienen los distintos roles que se van transmitiendo en una pantalla como lo es la cinematográfica. Y hoy lo vamos a poder abordar este tema de una manera también muy interesante gracias al trabajo de investigación que ha realizado el doctor Carlos de Jesús Becerril Hernández, quien es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México, y quien ha tenido pues a bien estar tocando este tema tanto de la cultura jurídica, las representaciones sociales y el mundo de la cinematografía. Y pues para quienes no han tenido el gusto de conocer el trabajo del doctor Carlos Becerril, le voy a pedir a mi colega, el doctor Alejandro López Novelo, que nos comparta parte de su trayectoria para que sepan pues un poco el trabajo de investigación que ha realizado Carlos y desde dónde vienen muchos de sus aportes para la conversación que vamos a tener el día de hoy con él. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, voy a leer una pequeña síntesis de la productividad que tiene nuestro invitado, que es muy vasta. Y bueno, Carlos de Jesús Becerril Hernández es doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestro en Derecho Fiscal y licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Tiene un diplomado en Cine Mexicano otorgado por la Cineteca Nacional de México. Es premio Gastón García Cantú en Investigación Histórica sobre la Reforma Liberal, que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En el 2013, premio al mejor artículo de historia económica que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en el 2015. Ha sido profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y en la División de Economía del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, CIDE. Profesor visitante en la Universidad de Alcalá en el 2017 y en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 2023. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, director editorial tanto de la revista Juris Tantum como el Consejo Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, tesorero de la Asociación Mexicana de Historia Económica para el periodo 2021-2024, coordinador desde diciembre del 2021 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Actualmente cursa el doctorado en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado obras de autor tales como El juicio de amparo en materia fiscal en México, 1879-1936, Centralización judicial y desempeño económico, y Hacienda Pública y Administración Fiscal, la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano, antecedentes y desarrollo. Ha coordinado, entre otros libros, junto a Ricardo Sodi Cuellar, Las ordenanzas de Carlos III, estudio introductorio y colección. Con Luis Jáuregui coordinó Fiscalidad Iberoamericana, siglos XVII al XX, transiciones, diseños administrativos y jurídicos. De forma individual, compiló historiografía del Porfiriato, diversas interpretaciones en torno a un polémico asunto. Sus últimas publicaciones son el capítulo del libro La jurisdicción contencioso administrativa fiscal en México, 1879, e impuestos a la enajenación de bienes y a la prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, de problemática internacional a legislación nacional, así como el artículo El proceso judicial contra Venustiano Carranza, 1913, ruptura constitucional y transición jurídica, para la revista Historia del Derecho del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Como ven, tenemos un gran invitado y otra vez, querido Carlos, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Como verán, lo que yo trabajo más que nada son cosas muy áridas, como dirían alguien así. Yo siempre recomiendo mis libros por si tienen insomnio, entonces así se lo curan. Pero también hemos tenido largas charlas con el doctor Alejandro Novelo y otros colegas sobre la multi e interdisciplinariedad de lo que hacemos. Entonces, en la medida en que las disciplinas de hoy en día no solo nos obligan, sino que un fenómeno no es monocausal, sí, todo el mundo lo sabe, tiene múltiples causas. El asunto es que para analizar esas múltiples causas, el investigador tiene que aprender metodologías distintas a las que generalmente utiliza. Entonces, si bien somos expertos, siempre comparo esto con los médicos. Por ejemplo, un médico es especialista en algo, pero no deja de poder curarte una gripa. Claro, si ya tienes pulmonía, vas con uno que sí sepa del tema, o sea, sepa del tema a profundidad. Nosotros, los investigadores en general de ciencias sociales, hacemos cosas especializadas en un tema y podemos abordarlo de otra manera. En este caso, tenemos un tema que me llama la atención, no solamente porque, como ustedes no lo saben, bueno, lo acaba de decir el doctor Novelo, mi primer libro fue del Segundo Imperio y mi primera ponencia como investigador fue las imágenes en el Segundo Imperio como representación política y representación social de un fenómeno que se convirtió en un fenómeno de gobierno. Entonces, en el Instituto Mora, donde nos enseñaban mucho que detrás de alguna problemática hay algo muchísimo más allá, porque siempre nos dijeron, también el silencio dice muchas cosas, o que la representación social, o que la imagen, e incluso una imagen, el vacío, digamos, intencional, aunque las personas no lo vean así. Entonces, muy a la manera burkeniana. Todo esto que estudian en otros lados. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos con todo lo que hacemos? Bueno, que en realidad los juristas pocas veces, salvo contadas excepciones y con unos límites que no voy a decir aquí, han recurrido poco a otras fuentes de interpretación o a otras fuentes para la investigación cualitativa. Entonces, otras fuentes de investigación, pues pueden ser desde estas nuevas formas que serían ¿cómo se llamaría? De investigación que son como, por ejemplo, la historia de los sentimientos y la historia de los sentidos. Y dirán, ¿existe la historia de los sentidos? Sí, por ejemplo, aquí vemos que hicieron un libro sobre la historia del olfato, a qué huelen las cosas.
¿no? Ese es un libro bien simpático, ¿a qué huele una farmacia? ¿No? O sea, y tiene que ver con una percepción hasta semiótica de lo que es una farmacia. La historia del espacio, como podría ser Las alcobas, este texto de Michel Perrault, o La anatomía del amor, como puede ser Helen Fisher, que nos habla de que las personas se enamoran de acuerdo al olor que despide la otra persona. Entonces, estas interpretaciones, Helen Fisher es neo evolucionista, una antropóloga muy buena que ha sido muy criticada también. Claro, son unos estudios bien interesantes. Pero si nos vamos al mundo de los juristas, pues estos estudios los tenemos un poquito ausentes todavía. Los juristas son muy simpáticos, pero todavía son poco capaces de mezclar metodologías o de siquiera pensar en la mayoría de ellos que en la formación de la hipótesis normativa existe un mundo cultural detrás. Y esto es importante porque la cultura jurídica sí ha sido estudiada y se puede definir, como lo dicen acá, como un conjunto de técnicas que modifican los prácticos y teóricos del derecho, que también se conforma de valores, principios, doctrinas, sistemas conceptuales, razonamientos, etcétera, y también esto lo reconocen las personas que lo van a aplicar. Estos son unos estudios bien clásicos que se llama Cultura Jurídica y Política del Derecho. ¿Y por qué es importante? Porque el derecho se desprende de la cultura de un determinado tiempo y estado específicos. Entonces, el derecho crea su propia antropología, una antropología jurídica, que tiene como finalidad exponer o regular lo que en un momento determinado se piensa sobre una cuestión. En este sentido, lo que estamos viendo, pues, es simplemente una definición de cultura jurídica. Bueno, si situamos estos estudios que se han hecho sobre la historiografía jurídica, vamos a encontrar que todavía tenemos una historia interna del derecho y una historia externa del derecho. Y en la historia externa del derecho podemos encontrar historia cultural del derecho. Y en esta historia cultural del derecho podemos encontrar a la historia del pensamiento jurídico, qué piensan los operadores de esta cultura jurídica, la historia de los juristas, de los jueces, de los abogados y otros profesionales del derecho, es decir, cómo se visten, cómo interpretan, qué herramientas tienen alrededor, etcétera. Con lo cual podemos reconstruir algunas instituciones jurídicas en lo que se llamaría arqueología jurídica. Esto es bien importante como trasfondo para poder analizar un documento o una cuestión como lo serían las imágenes. ¿Para qué analizamos imágenes o cómo podemos clasificar a las imágenes? Entre ellas, el cine es una especie de imagen, pero en movimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay imágenes que indican cosas, ¿no? Los signos que vemos en la calle para cruzar, los signos que vemos en el metro, etcétera, etcétera. Tenemos otras imágenes que además funcionan a manera de representación política, reemplazan lo que no está por algo que está. Imaginemos esto que estamos viendo aquí, esta es la figura de Luis XIV que Luis XIV era pues un señor común y corriente. Si lo ven en medio, es un señor que tiene las piernas chuecas, que está con una panza, que no tiene cabello. Ese es el señor que es real, pero por el otro lado, ¿cómo la imagen de un rey puede ser ese señor común y corriente? Pues entonces lo vestimos con una peluca, con unas zapatillas, con una cuestión que lo haga ver magnificente. Y así lo vamos a ver. Sus imágenes llegan a sustituir a la persona real y lo tratan como si fuera el que de verdad existe. Y nunca nos ponemos a pensar si detrás del cuadro de Luis XIV existe una persona que no era ni por asomo como el tratamiento que hemos visto hasta este momento se le había dado. También tenemos a la imagen como representación de sentimientos.
por ejemplo, las figuras alegóricas, la bandera mexicana, cualquier cosa que sustituya o que represente un sentimiento de nacionalidad, un sentimiento de pertenencia, etcétera, etcétera. Y también tenemos otros espacios simbólicos que también podrían ser los que van dirigidos a ciudades que también representan cosas y las imágenes humanas simbólicas, aquellas que nosotros vemos como generadoras de respuestas y que nos dan un imaginario colectivo de algo que está sucediendo. En este contexto, que aquí los compañeros de comunicación lo saben mucho más que nosotros, bueno, esto genera o tiene una comunicación que se quiere dar desde algún sector de la sociedad hacia otro. Si lo vemos en el mundo del derecho, también la historia, o mejor dicho, los documentos jurídicos, dicen los que han estudiado constituciones, no necesariamente se pueden estudiar o se deben estudiar solamente con las leyes o con las constituciones del momento. No, dice que eso, bueno, sí sirve saberlo, pero también debemos de saber cómo se aplican estos y cómo el Estado en algún momento hace uso de figuras o de cuestiones para resaltar atributos de legitimidad. Ejemplo, aquí están viendo a Benito Juárez, que es en 1867, cuando apresan a Maximiliano de Habsburgo y lo meten a la cárcel y lo juzgan, y entonces va la princesa de Salsal, que tienen aquí arrodillada frente a Benito Juárez, rogándole por la vida de Maximiliano. Y este es por ejemplo, es una fotografía de un cuadro de Manuel Ocaranza, que no se sabe dónde está el cuadro, pero tenemos estas representaciones, que es la denegación del perdón a Maximiliano. Ahí están los abogados de Maximiliano, aquí están los entes republicanos, algunos representantes de la corte y la princesa de Salzán, rendida frente al benemérito pidiendo perdón, ¿no? Esto nos hace ver una especie de ente republicano triunfante ante el cual la monarquía ni siquiera arrodillada le puede cambiar de parecer. También las imágenes se usaron en algún momento para expresar simbólicamente triunfos o derrotas. En este caso, se usa a la imagen de la Constitución. Esta es una alegoría donde la Constitución mexicana viene en las manos, aquí está la patria, va bajando con sus tablas de la ley como Moisés, triunfante, aquí está su laurel, ha triunfado sobre el Segundo Imperio y se ha impuesto sobre la manera en que se veía hasta ese momento un país posible, que era de manera monárquica. Ahora ya no, ahora es una república que ha triunfado con la Constitución de 1857 en las manos. Eso sería digamos, en 1867. No obstante, va pasando el tiempo y esta constitución pues no funciona o no se implanta de tal manera en el porfiriato. En el porfiriato se dice que la constitución de 1857 ha sido rota y saqueada y por lo tanto, como dirían los hermanos Flores Magón en un desplegado, la constitución ha muerto. Y aquí viene otro tipo de imagen que nos ayuda a entender la expresión de los opositores a un régimen que consideran no democrático, como podría ser la caricatura. James Scott en Los dominados y el arte de la resistencia nos habla de cómo los dominados no son entes pasivos, sino que utilizan al humor, a los chistes, a la burla, a los chismes, como forma de resistencia frente al poder que trata de someterlos. Aquí vemos a la caricatura de la Constitución, esta es la Constitución de 1857, o sea, como unos 40 años después del triunfo republicano del 67, donde don Porfirio Díaz, pues lo único que está haciendo con esta Constitución es recortarle cada pedacito que todavía le queda, ¿ya vieron? Está ahí don Porfirio con su traje de frac y atrás tiene unas tijeras, la Constitución ya se murió, la tienen en el Palacio Nacional y le está cortando los pedacitos que quedan para pues sí, hacerle remedos, hacerle suturas para seguirla modificando a su antojo. Así lo ve el público en general. Y ahí es donde esta representación de la imagen, en este caso de lo presente frente a lo ausente, que es una constitución verdaderamente efectiva, lo podemos
constatar. En este supuesto, el cine mexicano, que es lo que les propongo hoy, como una imagen que representa el quehacer diario de un sector social y que se ve representado en la pantalla, nos permite hablar de representaciones jurídicas, sociales y económicas como creadores de la nación. Elegí la fecha 1934 porque es la fecha en que se estrena la película La Mujer del Puerto, de Andrea Palma, que es una de la primera película sonora mexicana, es icónica. Y por el otro lado tenemos 1970, cuando llega esta generación de la crisis, como le llamaba o como le llama Alejandro Pelayo, que es el director de la Cineteca Nacional, en un texto que él tiene así, cuando se acaba esta bonanza del cine mexicano, con esta película de ¿Por qué nací mujer? Porque representa cuestiones jurídicas y sociales que ahorita les voy a presentar como una propuesta de investigación. En primer lugar, veamos el cine como lo jurídico, los juicios en materia penal. Fíjense, lo que tenemos aquí, les traje dos ejemplos de películas. ¿Ustedes pensarían que el cine o que los juicios orales en México son algo nuevo, algo que acaba de surgir con la reforma y que por eso estamos entrenando a nuestros estudiantes para que puedan tener competencias en esto? Tenemos salones de juicios orales y tenemos una serie de cuestiones para actualizarlos. Y sin embargo, si nos vamos a la representación del cine, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente esto es así. Les voy a reproducir pedacitos de películas para que los veamos tantito y ahorita los analicemos. Son chiquititos porque lo que me interesa es que preguntemos sobre la fuente. Pero, por ejemplo, vamos a ver esta cuestión de un juicio famoso. Para nada. Y para acabar de trazar su contextura moral, veamos qué hacía con el nombre de Cantinflas. Usted, señor mío, No soy nada suyo. bueno, con el nombre de Cantinflas se ha pasado usted toda la vida violando la ley. ¿Y qué cree usted que no lo sabía? ¿Cuál ley? Todas las leyes. ¿A poco me dieron tiempo? Su maña se daba. ¿Qué me dice usted de la fábrica clandestina de alcoholes que tuvo hace años? ¿Qué le digo? Sí. ¿Que me la dejó mi papá? ¡Confiesa! Los de la fábrica sí. Y que era clandestina. Seguro era clandestina, pero legalita. ¿Cómo legal? Aquí consta que fue usted multado. Permítame, ¿aquí dice? Sí, señor. Por favor, abogado. Permítame, ingeniero. ¿Ya acabó? Ay. ¿Ya acabó? No, si no sé leer, no. Aquí consta que fue usted multado por no manifestarla, por no tener alambiques autorizados, por no llevar libros, por no recibir la visita de los inspectores. Pues fue una injusticia, ¿Por señor. qué? ¿Usted cree que voy a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspectores y a llevar el libro? Por eso era clandestina. Como quien dice que no se sepa. ¡Ajá! No. Entonces, en esta primera imagen, en esta primera cinta que vemos, nosotros pensaríamos nuevamente en los juicios que se llevaban a cabo hasta hace poco en manera de escrita. Y sin embargo, nos está revelando una cultura jurídica del momento. ¿Cuál es? Bueno, primero que nada, que si ustedes lo ven ahí sentadito, él está sentado siendo interrogado de manera oral frente a un jurado en los años 1940 y tantos, que es esta película, y uno diría, bueno, eso no existe porque en México fue del sistema escrito. Pues fíjense que no, en este libro muy serio de Elisa Speckman Guerra, que se llama En tela de juicio, justicia penal, homicidios célebres, nos enseña cómo el jurado de ciudadanos en México es una realidad. De hecho, los jurados populares están regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del momento y en algunas otras, y que se llevaban a cabo así como lo están viendo. Claro, esta es una dramatización, pero estamos frente a algo que parecería que no existe. Se repite en otras películas, como por ejemplo Las señoritas Vivanco, que es el proceso de las señoritas Vivanco, donde también se ve un interrogatorio digamos, como muy a la usanza anglosajona, que parecería ajena a nosotros, y en realidad no lo es. Es muy cercana, diría Elisa Speckman. ¿Por qué se tiene que retirar este juicio de jurados? Entre otras cosas, porque se vuelve
digamos, muy polémico el asunto de que los juicios y los abogados sean tan digamos, histriónicos en su defensa. De hecho, una de las formas para referirse a los abogados en la época es de oradores, y por orador se entiende a una persona que habla muy bien. En el momento, y hasta hoy en día, cuando uno es pequeñito y habla muy bien y no se calla, le dicen debería ser abogado. Entonces, fíjense, esta representación social de un elemento jurídico que además si nos analizamos mucho más en el momento que les acabo de presentar, pues hay una patente de señalar que tienen, en algún momento está acusado de un delito por no pagar sus impuestos. Un alambique es un impuesto que está produciendo alcohol, porque el alcohol está regulado por diversas leyes del momento y además tiene que tener una supervisión, se paga un impuesto por él, por distribución, etcétera, etcétera. Entonces él está incumpliendo la ley y los deja ver. Primer asunto, entonces podemos encontrar en la normatividad, perdón, en la película, rastros de normatividad y de procesos jurisdiccionales llevados en este asunto. Hay juicios bien famosos que encontramos en la prensa. Encontramos el juicio, por ejemplo, para el Porfiriato, el juicio del Tigre de Santa Julia, que para los que no son muy jóvenes, es un ladrón que lo arrestan y es famoso porque está, pues, haciendo del baño y lo agarraron como el Tigre de Santa Julia. Y ahí también tienen, sale la prensa, salen las imágenes, salen los juicios de las primeras mujeres que buscan divorciarse, también eso es bien importante, porque también la prensa las describe, todos los días van hablando de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, primer asunto, los juicios orales en México, pues al menos hasta los años 50 eran de lo más común en materia penal, no era nada alejado de la realidad. Segundo asunto, también nos revela la situación de la mujer, en este caso, una situación digamos, de su condición frente a la norma del momento. Si bien la primera película, La mujer del puerto, revela a una mujer que se dedica al trabajo sexual porque ha sido orillada por eso y que al final tiene es muy trágico el final porque de quien se enamora descubre que es su hermano de hace muchos años que lo abandonó y que se abandonaron. Esta condición de la mujer se sigue repitiendo en varias películas donde son arrastradas a dedicarse a esta vida nocturna porque la presión así las lleva, no porque ellas quieran. Y sin embargo, vemos películas como Una familia de tantas, donde la mujer y la familia son muy importantes, donde hay una centralidad en la religión, en lo que ellos van a llamar decencia, etcétera, etcétera, hasta donde en 1970 se establece que ya no va a ser así. Digamos, una película que va a romper con este mito de la mujer tradicional y que está abnegada a su esposo, va a ser ¿Por qué nací mujer? En este sentido, si vemos un poquito de esta película, trata de una señora, bueno, de muchas mujeres, pero la principal es Sara García, que hace de una madre que su esposo ha muerto. Su esposo es un correcto caballero conservador, que le hereda todo a ella, como debería de ser en una familia tradicional, pero que por primera vez va a expresar lo siguiente. Veamos también este extracto para comentar. Pueden ponerse de acuerdo en qué cosas quieren de esta casa. Porque la pienso vender en cuanto tenga terminados mis asuntos. Un momento. Déjame terminar lo que tengo que decir. La herencia es mía, ¿verdad? Así es. Bueno, de modo que yo puedo hacer con ella lo que mejor me parezca. Naturalmente. No es gran cosa, pero me permitirá que haga una vida que no pude hacer al lado de su padre. Mamá. Cállate, Gastón. Tu padre no fue un ejemplo singular, como tú dijiste ayer. Fue un monstruo que hizo de ti un hombre sin principios ni sentimientos. Y de Carmela,
una mujer pequeña y egoísta. Tú te ocultaste detrás de la religión para no cumplir con tus deberes de madre. Perdóname que te lo diga, hija mía. Tú, pues, eres la más vana de toda esta familia. Has agobiado a tu marido y a tus hijos con la queja constante de 1000 enfermedades que no tienes ni tendrás, gracias a Dios. Y en olor de santidad ofreces al Señor tus supuestos sacrificios. Hija mía, ofrécele la alegría de vivir, ofrécele la preocupación constante de lo que piensan y sienten tus hijos, hijita. Ofrécele felicidad. En este corto, para que no perdamos tanto de punto de vista, lo pueden ver en YouTube como lo estoy ejemplificando. Aquí lo que vemos es una madre que ya no es la madre clásica del cine mexicano, que es abnegada como Amparo Rivelles, que salía llorando todo el tiempo porque sus hijos se van, sino que aquí es una madre que ha heredado y que además sigue la voluntad que ahora ella quiere hacer, porque como lo diría el Tratado de San Agustín sobre la viudez, pues decía San Agustín que pues una mujer le debe simplemente respeto de soltera a su padre, de casada a su marido y de viuda solamente a Dios. Entonces, la libertad es algo bien importante para esta situación que ustedes se preguntarán, ¿en qué sentido? Bueno, la mujer en el siglo XX tiene que pasar por un proceso de equiparación de derechos. Primero, en el siglo XIX son consideradas menores de edad, sujetas al hombre al que tienen alrededor, en el Código Civil así viene. Y para el siglo XX sí son unos personajes que van conquistando derechos, van conquistando votos, van ejerciendo algunas presiones en su familia, pero todavía tienen rastros de antiguo régimen que las tienen ahí atadas. Ejemplo, ustedes no lo creerán, pero el caso de por qué muchas personas decidían no divorciarse, no era tanto bueno, sí, por el escándalo, pero como ven en el artículo 282 del Código Civil Federal, dice que cuando se admite la demanda de divorcio y mientras dure el juicio, y si es la mujer la que ha incurrido en alguna cuestión para pedir el divorcio, se le tiene que depositar. Vean ahí la fracción segunda, dice, hay que depositar en casa de persona de buenas costumbres a la mujer si se dice que ésta ha dado causa al divorcio y el marido la pidiera en depósito. Para esto será designada por el juez, etcétera. Esto causa polémica porque este artículo es vigente hasta 1975. Los maridos al divorciarse podían pedir el depósito de sus mujeres en casas de reconocida decencia, como le llaman en el momento, para poder asegurarse de cuestiones jurídicas, pero también de índole moral. Y la Corte, aquí les traigo una sentencia de la Corte, donde, por ejemplo, cuando hay un divorcio, hay una separación de cónyuges y el depósito de la mujer como medidas provisionales. Y este amparo, por ejemplo, es de 1969, ¿no? En plena liberalización del mundo o de acceso a los derechos de las personas a una misma situación jurídica, en México todavía se condena de una manera determinada el que una persona quiera abandonar el matrimonio. ¿Por qué? Porque si quieren las preguntas, ahondamos en eso, en por qué las depositan, pero pues muchas personas, como la de la película, pues esperaba que su marido pues ya se hubiera ido para ejercer sus derechos de mujer, porque así la ley se los permitía. Otro asunto es el cine como creador de la nación. La nación, los que estudian conceptos de nacionalidad, pues sabemos que es una cosa que se construye, es una cosa que se inventa. La nación no existe. Se habla de naciones antes del siglo XIX, la nación purépecha, la nación mexica, la nación flamenca, la nación de Gales, la nación, etcétera. Pero la nación como este ente integrador en un espacio territorial que los abogados van a llamar Estado anacrónicamente hasta el siglo XIX con su implementación, pues no existe si no se construye. ¿Y quién es el máximo constructor de la nación mexicana, esta que nos obliga a volvernos en una bandera y echarnos del castillo de Chapultepec para defender a la patria? Pues la revolución.
el Partido Revolucionario Institucional. Y aquí vemos también en la representación del cine a la representación de la revolución. Aquí está Silvia Pinal en una película que se llama La Soldadera. Esa es una soldadera, vean cómo, bueno, cuando vean la película van a ver cómo va por los ferrocarriles, porque además es una soldadera que es no es de zapatistas, los zapatistas van en caballo. Esta es una soldadera de villistas, por eso va en trenes. También vamos a ver la posrevolución, es decir, una vez que se acaba la revolución en los años 20, a los años 40, pues toca el proceso de hacer que las personas tengan una nacionalidad mexicana y se sientan mexicanas. Y ahí vemos a María Félix en una película que se llama Río Escondido, donde detrás de ella está nada más y nada menos el héroe por excelencia, Benito Juárez. Y ella les está enseñando a los niños que es el máximo héroe que puede haber en México. Y por otro lado tenemos la institucionalización de la revolución, es decir, cuando los ideales de la revolución se sobreponen a los que ya no son hegemónicos, sobre todo los de los conservadores que trataban de reivindicar el pasado porfirista, pues entonces hay que crear una nación. Y no hay nada mejor que el cine para crear el estereotipo de belleza, el estereotipo del ciudadano que paga impuestos, que trabaja, pero que también se divierte, etcétera, etcétera. Y podemos tener aquí un estereotipo bien interesante, sobre todo de supervivencia de usos y costumbres en la norma de los pueblos indígenas. María Candelaria es un claro ejemplo de cómo un pueblo de indios de la época novohispana, es decir, Xochimilco, sobrevive con sus tradiciones novohispanas y las hace valer en un mundo moderno, 1940 y tantos, 50 y tantos la película, donde todavía ese pueblo de indios se rige, ahora se rige por sus usos y costumbres al grado tal de que vemos esa película. Aquí ya no hay spoiler en la película lleva como 70 años, ¿eh? Entonces termina cuando asesinan a María Candelaria porque la pintaron en un cuadro no, como Dios la trajo al mundo. Entonces, fíjense, en este sentido, cómo nos crea la nación, pues eso es todavía más importante. Vamos a ver este último pedacito, que es Río Escondido, una película mandada a hacer para aumentar el sentimiento revolucionario, por revolucionario, y aquí todas las falsedades, mejor dicho, no falsedades, interpretaciones del régimen por revolucionario para crear la nación se ven dadas. Las vamos a ir comentando unas a unas. Esta es María Félix en Río Escondido, llegando a la Ciudad de México, y miren quién le habla. Sí, yo soy la campana que llamó a la libertad a tu pueblo. Soy la campana de Dolores. Sueno una vez al año, la noche del 15 de septiembre, y en mi voz late la eternidad de México. En tono dramático nos hacen ver cómo esta campana, que además los que estudiamos historia sabemos que, bueno, se llamó con la campana de Dolores, de la iglesia de Dolores al pueblo para que se reunieran a auxiliar al cura del pueblo, Miguel Hidalgo, pero no tenemos certeza de que cuando llamó él a la insurrección estaba con la campana gritando, vamos a la insurrección. Pero la tradición, que la tradición es algo que se inventa, diría Hobsbawm todo el tiempo en un texto que se llama De la invención de la tradición, pues hay que inventar a la nación. Y la estamos inventando y ¿qué nos está diciendo? Ella es la campana que llamó a la libertad. Una libertad que también los que estudiamos historia sabemos que el cura Hidalgo lo que pide es autonomía, en tanto que el rey de España está preso en Bayona por los franceses y los virreinatos se declaran autónomos hasta la llegada del rey. Por eso se señala, el consenso dice que el grito del cura Hidalgo era viva Fernando VII en alusión al rey cautivo español, muera el mal gobierno en alusión al gobierno francés de Napoleón que está en España. Pero nosotros no, nosotros nos enseñaron con María Félix, bueno, con otras, pero con María Félix nos enseñaron que la nación ese día fue llamada para liberar. Yo soy el patio mayor del palacio de Cortés y de Juárez.
el patio de los presidentes de México y el corazón de tu patria. Si sientes que te anonadas con el peso de mi grandeza, es porque soy la historia, sea lo que vienes y la emoción que te embarga. Vas a ver al presidente de la República. Allá arriba está su despacho. Sube por esa escalera. Aquí también es la construcción del ideal de soy el centro de tu patria. Pero ¿quién señaló que la Ciudad de México es el centro de la patria? ¿De cuál patria? El Virreinato de Nueva España se independiza en 1821 y los que están alrededor adoptan el nombre de los que vivían en el centro, los mexicanos. Poco tenían que ver en la época novohispana los que vivían en California con los que vivían en Yucatán. Para empezar, los últimos eran mayas y los primeros eran apaches, y en medio vivían los zacatecas, los coahuilas y otras, los tlaxcaltecas, los cholultecas y otros. Pero aquí se nos ha dicho que el centro es la Ciudad de México y ahí vamos a rendir pleitesía, además a nada más y nada menos que a quién, al señor presidente de la República, porque así se refieren a él. Aquí no hay nada de AMLO o los apodos despectivos que le decían a Felipe Calderón, como le decían. No, aquí es el señor presidente de la República, no se puede hablar de otra manera. Y con esta última escena finalizo. Esta es la historia de tu pueblo, la historia del pueblo de México. Volcanes extintos que remedan altares y una vieja raza cobriza que encontró el secreto de la vida en los ritmos de la tierra, la danza y las estrellas. La raza que hizo de la flor un culto y levantó pirámides a Huichilobos y a Quetzalcóatl. He aquí nuestros orígenes, sangre y lumbre, genio de España y genio de Cuauhtemotzin. Una boda que por cruel parece expresar la fatalidad que toda vida nueva requiere para fincar raíces de patria. He aquí a los inspirados de nuestra independencia: Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero, Iturbide. 1847. En Chapultepec, los niños héroes escriben una página de oro defendiendo el suelo mexicano ante la invasión norteamericana. 1862. México vuelve a regar con sangre sus campos de batalla contra la invasión francesa. Y en este último vemos también cómo esta función legitimadora de la imagen hace que pues, no solamente creamos en la nación mexicana, inexistente, insisto, una creación de los historiadores, pero también nos hace legitimar esto a los que son alumnos de Historia del Derecho que están aquí, pues de pronto dice este encuentro sangriento, que fue muy sangriento, más que nada por las enfermedades, más que otra cosa, de 1521, y sin embargo poco nos hablan de los estatus jurídicos particulares que existen allí. Por ejemplo, Isabel de Moctezuma, que es una princesa descendiente de Moctezuma, que adquiere el rango de princesa reconocida por el gobierno castellano y que recibe sus pensiones, es encomendera. O por el otro lado, aquellos indígenas que apoyaron a los conquistadores, como podrían ser los tlaxcaltecas, los zempoaltecas, y en el caso específico de la Malinche, doña Marina, doña Malintzin, que también tiene un estatus jurídico particular al casarse con un castellano y acceder al mundo castellano como una más de ellos, y también se le nombra propietaria y de una encomienda. Son los casos bien paradigmáticos de mujeres que no solamente son indígenas, sino que tienen indígenas a su cargo. Entonces, para finalizar con esto, porque nada más es una probadita de lo que podemos hacer con esta metodología de trabajo que nos ayuda tanto la comunicación como el derecho. Pues al final del día, las conclusiones son que necesitamos en mayor medida que nos unamos para poder entender fenómenos tan complicados como lo que están viendo allí. ¿Por qué los jueces en Reino Unido usan pelucas? ¿No? Más que nada, también surgen en el siglo XVII porque se trata de homologar para que todos se vean iguales y no se vean unos más jóvenes, unos más grandes, y que se vea una especie de homologación en la impartición de justicia frente a un ente que pues se ve de cierta edad y no es un muchachito de 30 años. Para la época 30 años es un muchachito, ahora ya sé que no, pero es un muchachito de 30 años que es juez
y le pones una peluca y ya puede ser homólogo como los demás. Estas son prácticas que deberían estudiarse, ¿ok? Porque la iconografía social es una herramienta para la construcción y el entendimiento de los imaginarios colectivos jurídicos, que sería esto, la impartición de justicia, que sería un juez. ¿Por qué usa toga? Pues habría que reconstruir ese imaginario colectivo jurídico. Segundo, la imagen también es un documento histórico y un documento que refleja la cultura jurídica. Aquí les puse pequeños fragmentos de películas, pero podríamos discutir en torno a miles más sobre cómo está representada esta cultura. No basta. Y eso debe quedar claro. No basta con expedir la norma, sino que debemos de tener presente cómo esta norma es representada en el imaginario social para poder saber si la regulación de un determinado campo ha sido exitosa y dónde podemos verlo en estos días siglo XXI. Yo propongo el cine, pero también están las telenovelas, también está el TikTok, también están formas de expresión. Debemos de tener también presente una cosa que seguramente todos ustedes ahorita se estaban preguntando. Sí, a ver, están las películas, pero todas las películas están hechas con cierta finalidad dependiendo del director que las hace. Eso se llamaría crítica de fuentes del documento. El caso de Río Escondido es una película que se manda a hacer precisamente por el presidente en turno, lo financia para fomentar la mexicanidad del momento. Y hay otras películas independientes que no dicen eso o que se quejan de ese asunto. El silencio dice muchas cosas, no entendemos algo que sigue todavía vigente y bueno, digamos que tenemos que tener presente esto porque toda sociedad se entrega a una invención permanente de representaciones globales. Hay representaciones globales de una profesión que deben ser analizadas para ver cómo llegamos a esa representación global términos generales, a veces los estereotipos se desprenden de alguna práctica generalizada, que no por todos, evidentemente, pero que generaliza y permite categorizar. Y finalmente, para los abogados aquí presentes, bueno, hay otros elementos que me gustaría que pudiésemos destacar. Ejemplo, la moda en los abogados. Ahí utilizaríamos el imperio de lo efímero de Ibs Lipovetsky para ver cómo la moda no solamente se democratiza en el siglo XX, sino porque un claro ejemplo, y vean todas las facultades de Derecho, en las facultades de Derecho de todas las universidades van de traje los estudiantes, o por qué los abogados se aspira a que se vistan de una forma y otra no. Etcétera. Antropología de los espacios, los tribunales, cómo trabajan los tribunales, qué hacen, cuál es el espacio de sociabilidad, qué porcentaje de gente son personas, son mujeres, qué personas son hombres, etcétera, etcétera. Rituales y prácticas formales en la celebración de contratos, y así me podría ir por un sinfín de prácticas sociales que hacen de la historia seria de la vida cotidiana y un puente entre la imagen, y en este caso la facultad de comunicación, con la facultad de derecho para poder obtener respuestas, no sé si más profundas, pero sí más específicas sobre una problemática como sería el mundo jurídico en estas representaciones en imágenes. Sin más, me quedo a lo que ustedes me señalen. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante la propuesta que nos traes, tanto metodológica, la reflexión a la cual nos llevas a quienes nos dedicamos al estudio, tanto de la comunicación y las representaciones sociales. Y creo que sin duda deberá de haber algunas preguntas por ahí interesantes que vamos a compartir en unos momentos más contigo y en lo que las personas que nos están siguiendo, tanto en este Zoom como en las redes sociodigitales, se animan a mandarnos sus comentarios. Pues a mí me gustaría reflexionar junto contigo y con Alejandro el tema de cómo se da esta parte de la invención de las narrativas, ¿no? Tú un poco lo decías, cómo finalmente se van construyendo el discurso audiovisual, cinematográfico, permite justo la creación de estos imaginarios, el peso que tiene la imagen para tatuar en la mente de los ciudadanos estereotipos, estas
prácticas performativas que de pronto vamos adquiriendo y luego no sabemos rastrear de dónde surgieron y por qué surgieron, ¿no? Entonces me parece muy interesante la propuesta que nos traes y sobre esa parte a mí me gustaría reflexionar junto contigo. Hoy nos traes el caso de lo cinematográfico y el tema de la imagen, ¿no? Como un apoyo para ello. El caso de lo sonoro, cómo lo han estado trabajando también como estas formas de articulación del lenguaje que te van hablando hasta de contextos, ¿no? O sea, cómo tenemos en las expresiones cotidianas, ¿no? Desde el se fue de la casa con todo y chivas, que uno podría decir es una representación de una era agrícola, qué sentido tiene para una generación contemporánea, ¿no? Y cómo se fueron creando este tipo de expresiones que hoy están en nuestra cultura popular y que son parte del léxico de ciertos grupos sociales, de ciertas formas de proceder y articular la sociedad, pero que tienen que ver un poco como lo que dices, con imaginarios, con formas, ¿no? De decir, mira, es que esta persona hablaba como el peladito, ¿no? Que lo veíamos mucho en el cine mexicano y que después lo veíamos en lo sonoro para también referirnos a los que salían de la carpa, del barrio, ¿no? Del pueblo llano. Y hoy pueden servir también como herramientas metodológicas para entender la movilidad social, para entender este tipo de cuestiones. Carlos. Bueno, lo sonoro, pensaba que ibas a ahondar en cómo suenan las cosas, porque también hay También, personas. claro. Historia del sonido. Yo tengo un colega que hizo hace mucho tiempo historia del sonido y representación sonora en las películas. Pero bueno, esas son cosas muy elevadas que yo no me atrevo que no tengo tanta imaginación. Pero sí, la representación de lo que se dice en el mundo del derecho es muy importante. Hoy en día, porque estamos acostumbrados sobre todo los que vivimos en un ambiente realmente occidental, a que la norma es general y abstracta, pero si volvemos a los usos y costumbres que además están reglamentados en la Constitución, para los pueblos originarios, que ahora sí se les llama, siempre y cuando no atenten contra derechos humanos fundamentales, pues vamos a encontrar expresiones que no nos gustarán o prácticas que no conocemos. Ejemplo, cuando dicen voy a levantar un acta, ¿no? En la época castellana era porque el acta tenía que ser pública, entonces lo que hacían era escribir y hacían esto. La levantaban, entonces si no la levantaban no tenía efecto jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué otras expresiones? No sé, es un chivo expiatorio. Bueno, eso viene de la antigua Roma, de cuando te peleabas con tu vecino y se reconciliaban, pues mataban un chivo para expiar la culpa. Entonces ya te comían ahí su barbacoa, o no sé cómo lo hacían, pero ya estaban felices y ya habías expiado con un chivo, ¿no? Entonces, hoy en día le dices, es que este del gobierno de AMLO es su chivo expiatorio, pero no sabemos por qué, ¿no? A mí me preocupa, no me preocupa en el sentido de que estoy atemorizado, sí me preocupa en el sentido de que me gustaría que, por ejemplo, se prestara atención a esas prácticas, porque el mundo del mundo de las sociedades originarias americanas sigue existiendo y siguen teniendo sus prácticas. Y de pronto nosotros nos asustamos por lo que ellos hacen cuando no entendemos que son derivadas de un sistema jurídico que ellos han visto toda la vida, ¿no? Aquí no lo traje, pero hay películas donde al indio se le representa como una persona no educada, que está fuera del sistema, y que a veces hasta nos da risa, porque hay comediantes de eso, pero que sí debe ser tenido en cuenta para poder entender su entorno, ¿no? Porque yo comprendo mucho cuando los pueblos originarios en Chiapas dicen, aquí estamos, en 1994 y no les damos risa en la tele y sí tenemos derechos, y comienza una reforma, ¿no? Cris Prado, creo que quiere decir algo. La doctora Cristina Prado aquí con nosotros. Cristina, te voy a abrir micrófonos y cámara, por favor, para que puedas compartir con nosotros tu comentario. Hola, hola, ¿qué tal, querido Ya Jorge? puedes Oye, prender mucho ahí. gusto. No puedo abrir, ya pude abrir mi cámara. Sí, por Bueno, favor. comentarte que justamente, no sé si me escuchan. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues mucho gusto, soy Cristina Prado. Justamente soy especialista en cine mexicano y Sí, actualmente estoy haciendo una curaduría para la Cineteca Nacional súper. sobre la época de oro del cine mexicano. Es muy interesante
tu óptica, ¿no? Porque si hay toda una revisión sobre, digamos, desde las casas productoras de la época de oro del cine mexicano, cómo se abordaban los temas y las problemáticas. Se nos va. ¿No? Y es interesante ver cómo tú haces esta lectura, digamos, desde la visión jurídica de ese periodo. Y bueno, claro, quizá ahí también los años 60, 70, y luego la entrada más oficial con un cine de Echeverría del 70 al 76, que curiosamente pues fue el periodo de mayor libertad de expresión para los cineastas en este país, en todo sentido. Hoy existe libertad de expresión, pero está un poco condicionada a través de un estímulo fiscal que beneficia a los contribuyentes, y hay contribuyentes que no quieren abordar ciertos temas, entonces no apoyan ciertas temáticas. Entonces el cine de Echeverría fue todo lo contrario, pero en paralelo se hacía un cine de carácter oficialista. Entonces es muy interesante ver cómo tú haces este enlace. Quiero agradecerte porque pues me sirvió, lamentablemente no pude escuchar completa la plática, porque bueno, como Jorge sabe, estábamos en una reunión, pero te quiero felicitar sobre todo porque esta óptica yo realmente casi nunca la he abordado, y será muy interesante que bueno, cuando se inaugure esta exposición pues puedas acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Casey. Y para ti, para quienes no han podido ver todo completo este webinar, les comentamos que va a estar disponible en unos minutos más a través de nuestra plataforma en YouTube para que puedan revisarlo de manera completa y puedas tener ahí la información incluso para comentar con tus compañeros y alumnos también, Cristina. Alejandro. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, antes que nada, muchas veces hemos platicado, Carlos, ¿no? Creo que todas las semanas hablamos de temas de comunicación, ¿no? Y temas de derecho y las posibles vinculaciones. Y siempre estamos pensando, ¿no? En esos nuevos enfoques o enfoques innovadores, ¿no? Para acercarnos a los objetos de estudio, ¿no? Que de repente parecen muy alejados alejados de las disciplinas en las que nos desarrollamos, ¿no? Sin embargo, este ejercicio, esta propuesta que nos acabas de presentar, me parece que le da mucho sentido, ¿no? A esa idea de que, por ejemplo, el derecho es sumamente complejo, ¿sí? Que de hecho lo es, ¿no? Pero cuando lo analizas desde esta perspectiva, pues empiezas a entender que efectivamente tenemos una representación social de repente equivocada de lo que tendría que ser esta cuestión jurídica, ¿no? Y de repente, pues también eso nos aleja muchísimo de las situaciones reales, ¿no? Entonces, a mí me parece que la propuesta metodológica es sumamente interesante, ¿no? Entra la semiótica, entra la cultura jurídica, entra la comunicación, entran muchos elementos que en este momento me parece que has puesto en la mesa, insisto, una forma novedosa, ¿no? De entender fenómenos de comunicación y sobre todo de entender cómo se construyen las narrativas, ¿no? Decía Jorge hace un rato, que le dan sentido a a una época determinada. Y pues nada, agradecer esta situación y preguntarte abiertamente qué es lo más complejo de esta vinculación que acabas de hacer. Este, bueno, primero que nada, a Cristina, gracias. Yo no soy experto en cine mexicano. Cada vez que alguien, por ejemplo, me dicen, tú eres experto en literatura, yo les digo, no, puedo hacer historia de la literatura, pero no soy literato. ¿Por qué? Porque yo estudié un doctorado en historia, una maestría en historia y sé el método histórico para interpretar procesos, pero hay delgadas líneas que generalmente no me atrevo a cruzar. Aquí mi documento histórico sería el cine. Si usted me pregunta de cuántos milímetros era la cámara, eso yo no sé, ¿eh? Eso ya es algo que ni siquiera sé, pese a que mi profesor de diplomado era el doctor Pelayo, Alejandro Pelayo nos dio la clase, entonces, o sea, no hay nadie más experto en cine que él, ¿no? Pero bueno, yo siempre le dije eso, no lo sé a ciencia cierta. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo más difícil para abordar esta metodología? Que además aquí se las resumí por el asunto de que es un webinar. Detrás hay una propuesta metodológica, hay unas variables, hay una hipótesis, hay unos objetivos.
Lo más difícil es aprender las dinámicas de otras disciplinas y eso es lo que yo siempre les invito a todos mis colegas abogados. Es decir, cuando me señalan los fiscalistas que yo hago eso, yo soy especialista en derecho fiscal y me dicen, no, bueno, ¿sabe qué? Es que no se recauda porque la ley del IVA está mal, el artículo 2. Y digo, ¿y nunca te has puesto a pensar que no tiene que ver con el desempeño económico de los últimos años, la presión fiscal, el ingreso, el egreso, la variable, el Producto Interno Bruto? Para un abogado en general, salvo los que estamos formando últimamente, si te dicen, si para eso vine a derecho, porque no quiero estudiar, no quiero matemáticas, y usted me está diciendo que tengo que aprender hasta contabilidad, entonces ese sería el primer gran reto, quitarte de esa barrera de que solamente existe tu disciplina y decir, bueno, hay otras disciplinas que pueden dialogar contigo. Cuando yo escribí un texto del Porfiriato que mencionaste, Alejandro, hace rato, cuando yo decía en ese texto, podemos estudiar derecho constitucional sin abrir una constitución, y cuando escribí ese texto le puse, esto dicho en una escuela de derecho sonaría a herejía, pero es que puedes hacerlo. O sea, porque tu objeto de estudio es otro. Entonces, yo invitaría a todos los que estamos en la universidad a reunirnos a los profesores y decir, bueno, si comprendo el objeto de estudio del otro, yo puedo aplicarle mi metodología para obtener respuestas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del vaso de Starbucks. Este vaso de Starbucks, ¿qué le dice a un abogado? Bueno, seguramente tiene una marca, perdón, una ley que regula que sea sano, que no expida plásticos. ¿Qué le dice un economista? Bueno, ¿cuántos vasos medianos vende la empresa en tanto tiempo? ¿Qué le diría uno de comunicación? El logo, ¿por qué es un logo tan impactante? ¿Qué le diría uno de literatura? Bueno, que el nombre se desprende de una novela que es Moby Dick. ¿Qué le diría? Entonces, el mismo objeto visto por otro dice muchas cosas, ¿no? Estás comentando la parte metodológica, estas aproximaciones, las lecturas incluso el trabajo de desafío que tenemos para hacer estos ejercicios inter y multidisciplinarios. Ahorita, cuando te escuchaba hace rato en términos de la evolución de los imaginarios, pues me imagino que en este mapeo que ustedes hacen de orden casi arqueológico, de cómo va naciendo y evolucionando, pues estarán viendo también pues los desafíos que se presentan, ¿no? En términos de estas representaciones, o sea, de cómo fue cambiando, por ejemplo, en el caso del abogado, la imagen del abogado, de un hombre justo, social, preocupado, a cómo hoy en una narrativa, como pueden ser las series de televisión, esta figura del hombre que puede ser el hombre corrupto, el que está más del lado del mal, o sea, cómo van cambiando estas formas y cómo incide esto también en las percepciones y aspiraciones también de los sujetos que quieren entrar por ejemplo, al ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, entonces, como bien lo decías, o sea, no nada más es el hecho desde cómo te ves y cómo te representas, sino como en esta lógica del todo comunica, pues yo ya sé que si aunque fuera un comunicador y me he visto de tal forma, van a decir, pareces abogado, y el que me digan pareces abogado en un tiempo como el nuestro, pues yo ya no sé si me están diciendo pareces corrupto o pareces qué, ¿no? Un hombre justo y social. Entonces, eso, digo, creo que es bien interesante en términos de la construcción social de los arquetipos, de los imaginarios, y hoy esto, ¿cómo lo deberíamos y podríamos llevar en el orden metodológico para la interpretación y decodificación de cualquier rol social que aparezca a través de los medios? Sí, fíjate, en una cosa que alguna vez hacía, ya ves que todos tenemos el famoso cajonazo, lo que guardas, nunca sacas y luego ya lo publicas o algo así. Yo veía precisamente la figura del abogado en un texto de José Antonio Caballero, que es un abogado muy serio, que se llamaba así, Amparos y Abogánsters, la justicia en México. Y entonces en algún momento señalaba la figura del abogánster como aquel que te resuelve todo. Y entonces en una película, no me acuerdo qué era, decía, todo mexicano siempre lleva bajo el brazo su estampa de la Virgen de Guadalupe y su amparo, ¿no?
porque pues de ahí nos resolvemos. En una película de Cantinflas que se llama El Padrecito, le llaman por teléfono y entonces le dice, lo encomiendo a Santa Rita, y dice, es patrona de los abogados, es abogada, patrona de los abogados, y dice Cantinflas, pues si es abogada que me tramite un amparo porque lo necesito. Entonces, esta figura como el que resuelve todo, claro, lo estamos viendo en el día a día y hoy en día tenemos una concepción del abogado un poco distinta. Ya es el abogado corporativo que es capaz de saltarse toda la ética para resolver un problema. Ahí nuestra universidad en su asunto de DAFI pues nos enseñará a los estudiantes qué hacer, pero nosotros tenemos esa representación social, ¿no? Ahora, es más, siempre les he dicho, no, no está mal, o sea, la vestimenta no está mal, es una representación, pero yo pienso que mucha gente si viera que un abogado tiene el cabello largo, aretes, y van a consultarlo, como que dirían, híjole, creo que me equivoqué de oficina, ¿no? O sea, ¿de qué vino hoy? ¿De historiador o de abogado? En cambio, bueno, esa es una función social también de la vestimenta, pero bueno, esa es otra cosa. Claro, pero muy valioso en términos de lo que nos dices, porque ahí puedes encontrar pues lógicas, patrones sociales, figuras, ¿no? Y como decíamos, formas de interacción social. O sea, si hoy ves muchos de los memes visuales y móviles que hay, por ejemplo, de los abogados en TikTok, ¿no? Cómo lo representan tal, pues tú dices, a ver, ¿cómo pasó de ser el abogánster a ser el que todo el tiempo trae una copa en la mano? ¿No? Y desde las 10 de la mañana que está empezando a ejercer, pues el tipo ya lleva, o sea, varias sesiones en el bar y tú dices, pues, a ver, ¿qué me estás queriendo decir con esto, no? O sea, me estás deslegitimando lo que es el sistema jurídico, me estás diciendo que la ley no tiene sentido su ejercicio ya, entonces, ¿para qué aplico? Y esto, ¿cómo cambia? No solamente, te digo, la percepción de la profesión, sino del contexto sociopolítico en el que estamos viviendo para hacer una lectura de lo que implica hoy impartición de justicia en un país. Muy bien, sí, claro, así es. Sí, aparte es un Alex, tema. no sé si tenemos algo también por ahí. Pues no, bueno, en redes sociales no hay comentarios. Tenemos participación, sí, y aquí en el Zoom, en lo que se animan las personas que están por aquí, algunos son alumnos del doctor. Sí, yo también creo que es de suma importancia lo que pasa en el imaginario colectivo, ¿no? Con estas profesiones, pero también, otra vez, ¿no? Con estos temas que son sumamente complejos, ¿no? Porque al final del día, sí hay algo que todo el mundo te recomienda tener siempre cerca, es un médico y un abogado, ¿no? Entonces, al final del día, en este imaginario colectivo, ¿no? Pues, ¿qué figura nos estamos, con qué figura de abogado nos estamos quedando, ¿no? ¿Con qué alcances, ¿no? ¿Con qué percepción? Y sobre todo, de repente, esto que es una complejidad y que Carlos lo presentaba de una forma muy práctica el día de hoy, es históricamente, ¿no? Cómo nosotros hemos entendido o cómo nos han representado, ¿no? A esta cultura jurídica que es sumamente importante y que de repente ni siquiera tenemos una noción clara en la actualidad de qué es eso, ¿no? ¿Sí me explico? Es un objeto, esos objetos culturales son identificados, ¿no? Que el abogado lo maneja a la perfección, pero el ciudadano común de repente encuentra muchas complicaciones con eso y cuando te acercas, por ejemplo, en este caso a la cinematografía, pues encuentras diferentes propuestas, diferentes narrativas que al final te pueden ayudar a tener una mejor perspectiva o te pueden complicar aún más, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es sumamente interesante lo que nos presentaste hoy, Carlos. Bueno, Carlos, yo creo que aquí pues nos dejas abierta la discusión, ¿no? Para los comunicadores, el cómo Sí, traspolarlo. De hecho, yo cuando te escuchaba y veía tu presentación, me recordaste mucho a un colega investigador de la Universidad de Huelva que traía un trabajo muy similar tratando de hacer representaciones, sobre todo de cómo se había construido el imaginario del periodista en el cine, ¿no? Entonces él lo que claro. hizo fue un trabajo muy similar, ¿no? De ir rastreando la arqueología de toda la filmografía que ha tocado la figura del periodista y decía que es curioso cómo el tema del periodismo en su momento, decía, en lógica del discurso de género, pareciera que hoy apenas nos estamos preocupando y él decía, las primeras representaciones del periodismo que vemos en el cine son mujeres.
¿no? Y decía, Ujú. no estamos haciendo esa lectura con perspectiva de género del periodismo, entonces decía, cómo él hace ese hallazgo, le permite adentrarse a la discusión de género con esto, y me imagino que debe ser algo similar también en lo que nos posibilitas tú, ¿no? Decir, oye, cómo ha Sí. sido representada, por ejemplo, la mujer a que imparte justicia en el tema cinematográfico, ¿no? Y si de alguna manera también su figura ha sido representada con el mismo nivel de autoridad, con el mismo nivel de seriedad, ¿no? De dominio intelectual que puede tener, nombre o no lo ha tenido, cómo han sido estas representaciones, y te puede llevar a discusiones muy interesantes de cómo desde lo social estamos mandando otro tipo de mensaje lado a través de este tipo de prácticas mediáticas. Exactamente, hace tiempo, cuando les decía que yo lo primero que hice fue historia del Segundo Imperio, y hay un texto ahí que publiqué sobre fiestas del Palacio del Segundo Imperio, y entonces, por ejemplo, eso es crear una imagen política. Cuando tú vas viendo cómo van llegando Maximiliano y Carlota, nadie los conoce. Entonces mandan fotos, pero las fotos no les gustan a los mexicanos, mandan a hacer cuadros porque así se ven más bonitos con sus vestidos, todo. Y en algún momento yo estudio Hacienda Pública y de repente me metí a un periódico que se llama La Sociedad, y en ese periódico se acostumbraban a publicar caricaturas de fenómenos. Entonces, esto lo trabajó Esther Acevedo hace muchos años. Javier Pérez Siller es el que más ha trabajado este asunto, pero por ejemplo, de un tema tan árido, tú puedes ver en el Segundo Imperio cuando van a caer en crisis, están en un montecito, está viendo un señor viendo un telescopio, y atrás tiene algo que dice cartera de Hacienda y dice próximo eclipse en el presupuesto. Entonces, pero ese es el del siglo XIX. Entonces, esa cuestión es bien interesante porque te revela como les decía de lo de James Scott, que los dominados siempre encuentran formas de sacar a la luz sus inquietudes. El caso de Maximiliano no son los dominados, sino son los dominantes, pero por ejemplo, cuando ellos llegan a Veracruz, nadie los recibe, entre otras cosas porque al- eh, el que los iba a recibir no llegó. Almonte se apellidaba. Entonces llegó tarde, al otro día, como buen mexicano, llegó tarde. Entonces, pero como ellos no podían decirle a Europa que vinieron y que nadie los había recibido, pues mandaron a hacer publicidad falsa. Entonces mandaron a hacer litografías donde uno los puede ver atrás, que la gente les está aventando flores y todo. Y en realidad los diarios de la época dicen, no vino nadie, nada más los buitres los recibieron. Pero eso también es crear la imagen, ¿no? Y también la representación social. Ejemplo, en una tesis que hicieron en la UAM, analizaron una novela que se llamaba Carlota y Maximiliano, no sé si la ubican ustedes. Esa telenovela, pues sigue la lógica de un melodrama básico. ¿Cuál es el melodrama básico? Una pareja que quiere ser feliz y hay un villano o villana que no los deja. Pues esta telenovela se exhibe más o menos por el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz. Pues viene Carlota y Maximiliano que quieren tener su palacio, gobernar. ¿Y quién cree que es el malo? Pues Benito Juárez, porque no los deja. Entonces, Gustavo Díaz Ordaz manda a Televisa a sacar esa novela de su parrilla, porque están denostando al benemérito. Entonces, esas partes vistas, claro, mis alumnos que están aquí, siempre les digo, uno puede hacer estudios de todo. Nosotros que ya hemos estudiado lo hacemos ver muy banal, pero detrás hay toda una metodología, ¿eh? Una metodología que nos permite ver desde la semiótica hasta la imagen, hasta cómo se representa, etcétera, etcétera. Y yo creo que con eso, salvo que alguien quiera preguntar algo más, eso sería la gran lección no lección, esa sería la propuesta que yo les vengo a señalar. Tenemos documentos que ustedes trabajan de mejor manera que nosotros, pero nosotros los podemos hacer y encaminar a una representación jurídica colectiva. Y si estoy viendo que hoy en día la representación del abogado es una representación de un señor corrupto, que trabaja con el crimen organizado y que es capaz de vender hasta lo que sea por ganar el caso, entonces algo está pasando en el mundo de los abogados que tenemos que resolver y poner sobre la mesa. No estoy diciendo que después digan que somos San Francisco de Asís, pero al menos que digan que resolvemos casos, ¿no? Y mientras sea la imagen estereotípica de Harvey Specter como aquel el que tenemos que llegar, algo está pasando, no sé si bien o mal, ¿no?
Totalmente, Carlos. Y bueno, pues ahí tenemos un gran tema para la discusión. Nosotros te agradecemos muchísimo la presencia en este espacio, el que nos abras ahí unas líneas por las cuales podemos seguir explorando para que los investigadores en formación que siguen este espacio, para nuestros colegas investigadores también que están trabajando perspectivas novedosas, pues puedan acercarse a lo que hoy nos has venido a ofrecer en materia metodológica, teórica y aproximación del fenómeno de la comunicación. Y Alex, creo que tenemos algo para nuestro querido Carlos Becerril por ahí. Sí. En este momento es virtual, espero en un rato en la semana te lo doy presencial, ¿no? Pues nada, agradecer al doctor Carlos Becerril tu participación y bueno, pues la Facultad de Comunicación otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos de Jesús Becerril por su valiosa participación como ponente del webinar Cultura Jurídica y Representación Social en el Cine Mexicano 1934-1970, Huixquilucan, Estado de México, 9 de febrero de 2024, y lo firma el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de posgrados de comunicación de nuestra facultad. Muchas gracias otra vez, querido Carlos. No, a ustedes, gracias. Ya un día hablamos del otro cine, el de ficheras, también es divertido. Buenísimo también para poder hablar mucho, ¿no? De nuestro contexto Sí. social y lo que está ocurriendo en este país. Y bueno, pues Alex, la próxima semana, ¿quién estará con nosotros? Pues la próxima semana descansamos, pero el siguiente viernes, el viernes 23 de febrero, contaremos con la presencia del doctor Francisco Manuel Lorenzo Valdés, experto en manejo de crisis, y él nos va a hablar de resiliencia empresarial, comunicación estratégica en tiempos de crisis, que me parece un tema también muy pertinente y que será muy atractivo. Y bueno, pues esperamos a nuestra audiencia, mismo canal, mismo horario, mismo espacio, y recordar que este espacio académico está abierto para todas aquellas personas interesadas, ¿no?, en la investigación en comunicación y todos sus alcances, y que pues quieran compartirlo con la comunidad, ¿no? Gracias, güey. Alex. Gracias, Carlos. Un honor, un placer tenerte con nosotros. Gracias a todas las personas que se comunicaron a través de nuestros espacios en redes sociales, que estuvieron conectados también aquí en Zoom. Lo recordamos, como bien dice Alejandro, en 15 días nos vemos, 10:30 de la mañana, en la misma liga, con las mismas claves y en el mismo espacio sociodigital en el cual estamos desde hace ya casi 5 años. Así es que muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos, nos vemos en unos días. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.